comenzamos a ver que se conectan, hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias, Iglesia Oreb. Yo no había podido estar aquí enfrente, mi esposo sí, y se siente triste hablarle al celular, pero gracias damos, hermanos, porque sabemos que aún ustedes en sus casas y nosotros aquí en el templo podemos decir que estamos en un mismo espíritu, podemos decir que estamos confiando en el Señor y siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades, hermanos. Así que vamos a gozarnos juntos, ustedes en su casa, y vamos a dejar que Dios hable hoy también a nuestros corazones, como lo ha hecho ya desde hace varias semanas por medio de su siervo. Y hermanos, vamos a comenzar este tiempo de alabanza y de oración, de meditación a nuestro Señor por medio de una oración, y me voy a permitir hacerla, hermanos, así que ahí donde estén, por favor les voy a pedir que también cierren sus ojos y vamos a orar para comenzar este tiempo, hermanos. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, mi Dios, por tu cuidado. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Porque a lo largo, Señor, de estas semanas, tú nos has dado dentro de todo, Señor, tranquilidad, sustento, Señor, calma, Padre, y aún alimento para nuestros corazones, Señor, y para nuestra vida espiritual. Amado Padre, te rogamos porque este tiempo que habremos de compartir, Señor, en escudriñar tu palabra, en escuchar a tu siervo, Señor, y en buscar alimento para nuestro corazón, que sea el momento propicio, Señor, y también, Señor, las palabras que ya has dispuesto en mi esposo, Señor. En estos tiempos, Padre, necesitamos ser confortados, Señor, pero también necesitamos, Señor, ser pues sí, exaltados, Señor, o exhortados, mi Dios, ante las cosas que están pasando, mi Dios. Señor, sabemos, mi Dios, que la prueba más grande de amor que cualquiera de nosotros podemos experimentar ha sido que has venido a morir por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos orar esto una vez más, Señor, porque hoy aún cada uno en sus hogares podemos agradecerte, Señor, y podemos decir que si conocemos el amor y que si hoy podemos decir que tenemos salvación cada uno de nosotros, es por ti, mi Dios. Señor, ocupa hoy a mi esposo, Señor, ocupa hoy a tu siervo, Señor, y que todo lo que él exponga en esta tarde sea de bendición, Padre, para aquellos que estaremos escuchando, mi Dios. Te amamos, Señor, y agradecemos que hayas tomado, mi Dios, de lo más vil a cada uno de nosotros y el hecho que nos permitas hoy poder seguir conociendo de ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde ustedes estén, por favor, en el libro de Isaías. Voy a darle lectura, pero me gustaría que estén ustedes siguiendo esta lectura. Es el libro de Isaías, capítulo 53. Voy a darle lectura solamente a los primeros 5 versículos. Por favor, les repito la cita para que les dé tiempo de buscar los lugares. Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 5. Espero que ya lo tengan, hermanos. La palabra de Dios dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No olvidemos esta parte, hermanos. Por la llaga del Señor
fuimos nosotros curados. Le voy a dar la oportunidad a mi esposo para la meditación de esta tarde. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar un poco en lo que el Señor nos da en su palabra, en lo significativo que es para nosotros, hermanos, como pueblo cristiano, recordar este evento, recordar este día, hermanos. Saber que Dios nos amó a tal extremo de que estuvo dispuesto a mirar a su propio Hijo, hermanos, en una cruz. Y que la obra que el Señor Jesús hizo estando ahí fue perfecta, fue única. Y que gracias a eso, usted y yo hoy podemos llamarnos hijos de Dios. Permítame orar nuevamente. Yo sé que usted oró con mi esposa. Permítame orar nuevamente, por favor. Ahí en su lugar, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a hablar con el Rey de Reyes. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte, Señor, que pongas discernimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos entender lo hermoso, lo valioso de la salvación, pero entender el precio que costó que nosotros hoy fuéramos llamados cristianos. Te rogamos que tu palabra quede guardada en nuestros corazones, infunda aliento, infunda verdad, y que, Señor, nuestra convicción sea firme, que creamos, que atesoremos tu palabra, Señor. Y no nos vamos a cansar de decirte gracias, Dios, por Cristo. Gracias, Señor. Habla a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo dirija estas palabras a nuestros corazones y que te glorifiquemos y te honremos al escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estando en la cruz, el Señor Jesús, hermanos, dijo 7 frases poderosas. Dijo 7 frases, hermanos, que cambian y marcan la vida de cualquier persona que ve en Jesucristo, que entiende que Jesucristo es encarnado. Cada una de las frases que Él dijo estando en la cruz marcaron, hermanos, en todas las áreas del existir humano y demostraron por mucho que Jesús estaba actuando, hablando, diciendo y enseñando la verdad. Así que vamos a ocupar mucho nuestras Biblias. Yo sé que usted está preparado, hermano. Usted tiene su Biblia en la mano, usted tiene una pluma y tiene una libreta, una hoja para escribir. Y vamos a comenzar, hermanos. Quiero pedirle, por favor, que abra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, en el versículo 34. Lucas, capítulo 23, en el versículo 34. Una vez localizada la cita, vamos a darle lectura todos juntos, hermanos, en voz alta. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Número 1, hermanos, primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra de intercesión.
una palabra de intercesión. El Señor Jesús, hermanos, estando ahí en ese tormento, en ese martirio, la primera vez que abre su boca, hermanos, y mueve sus labios, marca una diferencia increíble. La mayoría de los presos, la mayoría de los condenados a muerte, iban maldiciendo, iban injuriando, iban diciendo cosas a sus verdugos, iban maldiciendo a la gente, a los soldados. Pero cuando Jesús abre su boca, la primera vez estando en la cruz, hermanos, es para orar, es para pedir en favor de alguien más, es para llegar sus palabras hasta el cielo en favor de alguien más. Hermanos, no maldijo, oró, pidió, intercedió. Y ya su oración es escuchada y llevada al Padre, y la oración es increíble. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le está diciendo a Dios: Dios, ten misericordia de ellos, aunque no tengas de mí en ese tiempo. Primero, apiádate de ellos. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿quiénes son ellos? Pudiéramos pensar en primera instancia que se refiere a sus verdugos, a esas personas que lo llevan, que lo llevaron, que lo golpearon, que lo desnudaron, que pusieron una corona de espinas en su cabeza. Pudiéramos pensar que también está dirigida esta intercesión en aquellos que lo acusaron falsamente, en aquellos que complotearon en su contra hasta verlo en esa cruz. Podemos pensar en los romanos que lo llevaron, hermanos, y que llevaron a cabo esta condena. Y la respuesta es sí. Claro que sí, Jesús oraba por ellos, pero podemos agregar algo más. Jesús estaba pidiendo perdón por usted y por mí. Cuando Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hermanos, tenemos que entender que Jesús fue a la cruz por culpa suya, por culpa mía. Que nosotros fuimos los que nos encargamos de que Jesús llegara a ese punto del sacrificio. Nuestros pecados. En esa cruz se entiende nuestra condición y le dice al Padre: perdónalos, perdónalos. Perdóname a mí, perdón por usted. Eso hizo Jesús. La primera vez que abrió su boca, demuestra lo que había en su corazón. Usted y yo estábamos en su mente. Usted y yo estábamos en el pensamiento del Señor. Y cuando dice perdónalos, porque ni siquiera tienen idea de lo que están haciendo, está de nosotros. Jesús en esa cruz estaba intercediendo por usted y por mí. Segunda palabra, ahí mismo, hermanos, unos versículos más abajo, Lucas 23, pero ahora el versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Le vamos a leer nuevamente todos juntos, mis hermanos, por favor. Dice así: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra, hermanos: hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de salvación. Si algo ya dejó en claro Jesús, es que el estar en esa cruz, hermanos, tenía el propósito y el objetivo de que usted y yo, y que todo aquel que mirara a Jesús, hermanos, como único y suficiente Salvador, iba a encontrar precisamente eso: salvación. Había ocurrido algo.
Jesús fue llevado al Calvario y junto a él, a cada uno de sus lados, hermanos, había un ladrón. La tradición por ahí les pone nombres. La Biblia no registra el nombre de estas personas. Ni a uno le llama el buen ladrón ni el mal ladrón. La Biblia dice que eran ladrones los dos. Pero hay diferencia. Estando en ese momento, hermanos, uno de esos ladrones tuvo el privilegio de ser la primera persona en mirar al Cristo en el Calvario, hermanos, y recibir de labios del Señor la palabra de salvación más hermosa que pudiera recibir. Uno de ellos empezó a hablar a Jesús, a desafiarlo. Si de veras eres Dios, si de veras eres tú el Mesías, si de veras eres, sálvate tú. O sea, demuéstranos visualmente quién eres y después nos vas a salvar a nosotros. Pero el otro ladrón reconoce esa condena para ellos es lo justo. El pecado, hermanos, produce muerte. Así que este hombre reconoce que el castigo que están recibiendo es justo, pero ve en Jesús algo diferente. Ve en Jesús, hermanos, aquel que solamente podía ser el Mesías, el Cristo de Dios. Y le dice a él: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, esta confesión de fe que hace este hombre es decirle a Jesús: tú eres quien dijiste ser, yo creo en ti, ten misericordia de mí. Está confesando que el trono, el señorío es de Jesús. Hermanos, y las palabras que le dice Jesús son únicas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese bien esto, le da una promesa, una esperanza, hermanos, real. Y no le dice: bueno, te me bajas de la cruz y me tienes que cumplir los sacramentos. Te bajas de la cruz y tienes que cumplir todo lo que está escrito. Tienes que cumplir lo primero que yo te vea. Hermanos, este hombre lo único que hizo fue creer. Fue depositar su confianza en Jesús. Y Jesús le dio una garantía: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: bueno, espérate, ahí me vas a estar esperando un tiempo dormidito y luego ya regreso por ti. Cabe aclarar que Jesús mismo es el que dice esto: hoy conmigo nos vamos a ir al cielo. Tú y yo vamos a estar juntos en el paraíso. Hombre, todo. En la primera palabra recibe perdón. Y en esta segunda palabra la esperanza de la entrada al cielo con el Señor. No existe mayor privilegio y mayor bendición para aquel que cree en Jesús, para aquellos que creemos en el Señor, que estar con Él para siempre. Y este ladrón recibió esta palabra, hermanos, de labios de Jesús: hoy estarás conmigo. ¿Por qué? Porque creíste, porque tuviste fe, porque optaste. Así que, hermanos, qué bello, qué gran recomendación, hermanos, nos deja el Señor al darnos una palabra de salvación. Tercera palabra, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a leer los 26 y 27. Juan 19, versículos 26 y 27. Le leemos, hermanos, le damos lectura a todos juntos, por favor. Dice así, en voz alta: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí
tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Cuarta palabra. Tercera palabra, perdón, me están corrigiendo ciertamente. Tercera palabra. Una palabra de autoridad. Una palabra de autoridad. No muy lejos de esa cruz se encontraban aquellos que estaban sufriendo por Jesús. De entre ese pequeño grupo, hermano, no creamos que estaba tan cerca como se podía. Habíamos sacado de la guardia precisamente a las personas que estaban condenadas, pero estaban tan cercas como para poder escuchar las palabras de ellos. Así que Jesús observa que ahí está María y que a su lado estaba el apóstol Juan. Y entonces Jesús, hermanos, hace una declaración también increíble, única. Hermanos, Jesús acomoda, Jesús ordena responsabilidad y se dirige a María y le llama mujer, ahí está tu hijo. Se dirige al apóstol, ahí está tu madre. Hermanos, tal pareciera que Jesús, hermanos, no está en una cruz, sino en un trono como Dios mismo, diciendo y atribuyendo responsabilidades a cada quien. Conoce el dolor de María, conoce que María está sufriendo, ve en su rostro lágrimas, aflicción. Para María era increíble, hermanos, se estaba cumpliendo lo que le había dicho Simeón en el templo. Muchos espada traspasará tu corazón. Y María, hermanos, estaba viendo morir a su hijo. Sin embargo, Jesús hace algo, hermanos, se dirige a ella de una forma interesante. No era la primera vez que Jesús se dirigía así a María. Jesús no le llama madre. Jesús no le llama mamá. Jesús no le atribuye ningún poder. Jesús no la llama corredentora. Jesús no la llama reina del cielo. La llama mujer, estableciendo una diferencia de ella. Pero no está cortando de tajo, bueno, ahí te quedas y ahí nos vemos. Jesús está atendiendo la necesidad y el dolor que ella está enfrentando. Y con esa autoridad que solo Dios tiene, hermanos, habla a su corazón y deja responsabilidades. Le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y entonces María tiene que escuchar la voz de Jesús y voltear y ver que hay alguien ahí, un seguidor de Jesús, alguien que creyó en Jesús, alguien en quien y se dirige al apóstol y le dice, ahí está tu madre. Hermanos, Jesús ordena las circunstancias, atiende el dolor, atiende la aflicción y establece un vínculo de consuelo. No sé si alcanzamos a ver esto. Jesús está consolando de la forma que Él desea el corazón de María, sin darle ningún grado. Algunas personas dicen que ocupan este pasaje para mostrar que María no tuvo demás hijos. Algo interesante, hermanos, es que Jesús es Dios. Jesús es la encarnación de Dios y Él tiene la autoridad de decidir quién y cómo. ¿Por qué se la deja a Juan? El Evangelio de Marcos en el capítulo 3 nos da claro, hermanos, ver que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Ellos pensaban que Jesús estaba loco. Así que lo más probable es que ellos no estaban ahí. Pero sí estaba María y estaba alguien que había sido enseñado por Jesús. Así que lo que hace el Señor, hermanos, es poner un vínculo en la familia junto con la familia de la fe. Y entonces cierra este círculo, hermanos, y le dice a María, yo voy a cuidar de ti. ¿Cómo?
poniendo junto a ti a alguien que tiene toda mi confianza. Juan, te tengo una responsabilidad. Así que, hermanos, si algo entendemos aquí es que Jesús, aún en medio del dolor, aún en medio de su aflicción física, tiene esa autoridad para hablar y establecer su voluntad por encima de todo, sin descuidar, Jesús, el dolor en nuestros corazones. Cuarta palabra, ahora sí cuarta, Evangelio de Mateo. Capítulo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a leer el versículo 46, por favor. Mateo 27, versículo 46. Lo leemos, hermanos, en voz alta, por favor. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra de reflexión. Cerca de la hora novena, aproximadamente nuestro horario sería como las 3 de la tarde precisamente, hubo tinieblas en la tierra. La gente que se burlaba de Jesús, dice: bájate de la cruz, ahora tenía temor. La burla pasó a ser miedo. Y desde la cruz, hermanos, se escucha un mensaje que no todos entendieron en ese momento. Porque Jesús habla en algo interesante para el pueblo. El pueblo en ese tiempo hablaba arameo. Y Jesús lo que hace, hermanos, es hacer una oración en hebreo. Solamente los eruditos en las escrituras, fariseos, doctores, escribas, entendieron qué es lo que estaba ocurriendo aquí. Porque ellos sí sabían eso. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, hermanos? Hizo una oración. Hermanos, Jesús hace una oración preciosa. Las palabras de su oración son el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso es que usted puede ver la referencia que la gente decía: a Elías llama, porque Jesús decía: Elí, Elí. Se les parecía la palabra: pues está llamando a Elías. Hermanos, la oración que hace Jesús es bíblica. Está en la escritura. El Salmo 22 era un cumplimiento precioso a lo que estaba ocurriendo y que Jesús estaba viviendo en carne propia. El abandono de Dios, hermanos, en ese momento Dios le dio la espalda. En ese momento, hermanos, leíamos con mi esposa Isaías 53. Y dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado nos separa de Dios. Dios no bendice el pecado. Dios no tiene relación con el pecado. Y en ese momento, hermanos, Dios tomó nuestros pecados y se los echó a su hijo. Tomó mi amargura, tomó mis dudas, tomó mi celo, tomó mi ira, tomó mi odio, tomó todo el pecado que somos, hermanos, que tenemos. Y todo se lo echó a su hijo. Y entonces aquel que no conoció pecado, aquel que caminó en santidad y perfección, ahora, hermanos, estaba siendo abandonado por Dios por culpa del pecado. Y entonces Jesús hace un clamor, citando la escritura: el pecado es cruel, el pecado es tirano, el pecado nos separa de Dios. Y Jesús dice: Padre, de verdad
sino porque Jesús estaba siendo, hermanos, el portador de todas nuestras faltas. Dios, hermanos, comienza en lugar de Dios. Dios le trata a él como un malhechor cuando la culpa era nuestra. Y Jesús nos lleva a la Biblia, a una oración en el libro de los Salmos, cumpliendo a la perfección el plan de Dios. Hermanos, y gloria a Dios, porque ni usted ni yo hubiéramos aguantado, ni se hubiera logrado nada esa cruz. Solo Jesús podía, solo el Señor tenía esa facultad. Y gloria a Dios que Jesús estuvo dispuesto a que nuestras culpas se las adjudicaran a Él. Reflexionemos en esto. Tal es el amor de Jesús por usted y por mí. No puedo vivir igual, no puedo seguir igual. Alguien se echó mis culpas. Dios lo trató como cruel, criminal, para que usted dio una palabra de reflexión. Número 5. Quinta palabra. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, capítulo 19. En el versículo 28. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Leemos todos juntos, hermanos. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Una palabra de necesidad. Jesús hace una palabra en la que habla, hermanos, de algo que en su corazón, que en su cuerpo físico había necesidad. Él, hermanos, había sido arrestado, encadenado, apresado, golpeado durante la noche, ya va avanzando todo el día, hermanos, sin agua, sin alimento, golpeado, cargando su propia cruz, el desgaste físico que tenía. Jesús había sido azotado según la ley romana, y esta marcaba que todo condenado tenía que ser azotado 40 veces menos uno. O sea, 39 azotes. El cuerpo de Jesús está hecho pedazos, cumpliendo al punto lo que leímos en Isaías 53. ¿Y sabe qué? Sigue cumpliendo, sigue haciendo el plan. Él mismo aquí, hermanos, evangelista, nos dice: para que la escritura se cumpliese. Jesús nuevamente, hermanos, hace real la palabra de Dios. El libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 21, así lo dice. Jesús exclama: tengo sed, tengo un deseo, que esto que está pasando pueda tener el propósito en nosotros. ¿Sabe qué es la parte dura? Había por ahí un recipiente, y entonces los soldados pusieron una esponja en una lanza, humedecieron la esponja con lo que había ahí y se lo pusieron en la boca a Jesús. Pero no era agua. Dice la Biblia: vinagre. Nadie toma vinagre cuando tiene sed.
deshidratada, el vinagre en sus labios, en su lengua, en su garganta, quema, lastima, no es lo deseado. Hermanos, y esto es muy interesante al saber que cuando Jesús dice, yo espero que tú entiendas, que yo espero que esto valga la pena, no está convirtiéndose en vinagre, difícil de digerir, que reseca, hermanos, nuestro paladar. Porque lo que Jesús espera es agua y le están dando vinagre. Porque lo que el Señor espera es que usted y yo valoremos su sacrificio y vivimos como queremos. Porque usted y yo, hermanos, no les damos a Dios la prioridad. Y esto es triste, tenemos que admitirlo. Sí esperábamos con anhelo este día. ¿Cuántos de nosotros estuvimos orando? Gracias a Dios, hermanos. No por ser este día que lo que el calendario marca como Semana Santa, sino porque usted y yo hemos entendido todo lo que vimos en 4 palabras, para que cuando llegue la 5ª palabra y Jesús diga, tengo sed, usted y yo seamos la respuesta que Él espera. Que usted y yo tengamos, hermanos, la respuesta que Dios quiere, anhela. Tengo sed, hermanos. La palabra al decir tengo sed, la dice un competidor que está a la mitad de su carrera y necesita continuar. La dice ese competidor una vez que ha logrado el objetivo y que ha cruzado la meta y puede tomar agua. Jesús está obteniendo una victoria increíble, de maneras increíbles, de una forma única, pero Él estaba obteniendo la victoria. Y que sigue diciendo, tengo sed. Tengo sed de que mi pueblo me ame. Tengo sed de que mi pueblo valore el sacrificio. Tengo sed de que tú creas en mí. No porque Él nos necesite, sino porque el propósito de ese sacrificio es que usted y yo pudiéramos acercarnos a Él. ¿Qué encontrará el Señor de nuestra actitud? ¿Agua o vinagre? Número 6. Ahí mismo, hermanos, unos versículos más abajo, Evangelio de Juan, capítulo 19, en el versículo 30. Juan 19, 30. Lo leemos juntos en voz alta, hermanos, dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Una palabra de victoria. Sí, hermano, una palabra de victoria. Hermanos, desde la noche que fue apresado hasta este momento en que Jesús dice esta palabra, fueron cumplidas, hermanos, más de 30 profecías, comenzando con Génesis 3:15, lo que llamamos el protoevangelio. Jesús, hermanos, y cuando de sus labios sale esta palabra poderosa, hermanos, demuestra que su objetivo, hermanos, de tomar a Dios con una mano y de tomar al hombre con otra y acercarlos, estaba siendo realizado. Todo, hermanos, todo apunta al Cristo que está en la cruz como Rey victorioso. El único Salvador, Jesús terminando la obra perfecta de salvación. La palabra que aparece aquí, hermanos, es una palabra griega que dice sai, que significa tu cuenta está pagada, tu deuda ha sido borrada, ya no hay nada por qué acusarte. Cuando Jesús dice eso, hermanos, da la apertura para que usted y yo ahora llegáramos o lleguemos ante Dios
sin intermediarios. Él lo hizo todo. Él fue el único, nadie más, hermanos. No te vas a ir al purgatorio, tienes que hacer esto, tienes que cumplir con. Hermanos, Jesús dice, ya no tienes culpa. Puedes acercarte. Ya no hay nada más que hacer. No hay mandas, no hay sacrificios, no hay sacramentos. Cree en el Señor, porque Él hizo un sacrificio perfecto por usted y por mí. Y lo termina de una forma poderosa diciendo, ya, todo está hecho. Permítame imaginarme a Jesús, hermanos, en esa cruz, dolor, aflicción, inanición, con una sonrisa en los labios diciendo, vi el objetivo. Ahora estas gentes pecadoras, por lo que yo hice, pueden acercarse a ti. Hermanos, usted y yo nos acercamos a Dios no por lo que nosotros hayamos logrado, sino por la victoria gloriosa obtenida por Jesús en la cruz al gritar tetelestai, consumado es. Hermanos, Él es el único en toda la historia de la humanidad que ha sido golpeado, ha sido arrestado, ha sido humillado, ha sido desnudado, ha sido exhibido, ha sido asesinado y aún así ganó. Solo Él podía haberlo hecho, hermanos. Nos abrió el camino. Dice la Biblia, hermanos, en el contexto, que el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó a la mitad. Ahora tenemos acceso a Dios gracias a Jesús. Gracias a que Él lo hizo todo. Consumado es. Una palabra de victoria. Número 7. Séptima palabra, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 23. Versículo 46. Lucas 23, 46. Lo leemos todos juntos, hermanos. Dice: entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una palabra de divinidad. Una palabra de divinidad. Hermanos, con esta última palabra, Jesús toma potestad sobre la muerte. Jesús deja en claro que, hermanos, y solo Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Nadie más, ni el diablo tiene autoridad sobre la muerte, sobre la vida. Jesús está diciendo aquí: yo tomo mi vida. Lo había dicho antes: yo tomo mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Solo Dios puede hacer eso. Cuando Jesús hace esta palabra, Él entrega su propia vida, hermanos. Ni usted ni yo lo podemos hacer. Nadie lo puede hacer. Jesús lo pudo hacer. Jesús decidió hacerlo. Y Jesús demostró. Jesús aclaró que Él es Dios. Citando el libro de los Salmos 31:5, toma su propia vida, hermanos. La muerte de la cruz era una pena, hermanos, en la que se pretendía que el condenado a muerte sufriera muchos días. Mínimo unos 3 días tenía que estar colgado ahí, expuesto a los rayos del sol, a las inclemencias de la lluvia de la noche, expuesto a las fieras, a las aves.
a las infecciones en sus manos, en sus pies. Sin embargo, hermanos, Jesús estuvo allí solo unas horas. No estuvo un día. Hermanos, imagínense entonces al demonio, al diablo, al darse cuenta que el plan para destruir todo lo que podía significar bendición por parte de Dios, Jesús lo echa abajo, pierde todo derecho. El pecado, hermanos, se ve humillado, se ve aplastado, porque Jesús tiene la autoridad sobre la vida y la muerte, y eso solo le corresponde a Dios. Así que hay algo en esta palabra, hermanos. La muerte pone fin a todas las cosas para nosotros aquí en la tierra, pero la muerte de Jesús, hermanos, confiesa, declara, grita que Él tiene la potestad todavía posterior a la muerte, y que la muerte tuvo que retroceder, y que la muerte se tuvo que someter a la voluntad de Dios. Sí ha visto que últimamente la muerte ha rondado muchos países, muchas ciudades, aquí mismo Salamanca. Hermanos, necesitamos buscar a Dios y creer en nuestro corazón a aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Necesitamos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Él ya lo hizo todo. Él se acercó a nosotros, y aquí, hermanos, fíjense en esto. La cruz pasa de ser un instrumento de vergüenza a ser un instrumento, hermanos, usado para la gloria de Dios. Victoria en la gloria, en el nombre de Jesús, porque Él tiene la potestad divina sobre la vida y la muerte. Una palabra que demuestra la divinidad de Jesús. No existe, hermanos, nadie, absolutamente nadie, que tenga esta facultad. Solo Jesús. Y a lo largo de 7 palabras, de 7 frases, Jesús nos ha demostrado, hermanos, por qué es el único camino para llegar a Dios. Pero no nos va a obligar. No, hermanos, no nos va a obligar. Él vino a buscarnos. Acerquémonos entonces. Si usted ya es cristiano, si usted es creyente, hermanos, tomemos en serio lo que significa, lo que significó el sacrificio del Calvario. Si usted no cree en Jesús, hoy es un buen momento para reflexionar y hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador. Existe un trilema, yo sé que usted lo conoce. Nos ayuda a pensar un poquito más acerca de la importancia de la persona de Jesús. Número 1, si Jesús dijo, si Jesús predicó que era Dios, sin serlo, Jesús fue un mentiroso. Jesús no pasó de ser más que un vil mentiroso. Segundo, si Jesús estaba convencido de que era Dios sin serlo, entonces Jesús, Él creía ser Dios y no lo era. Jesús estaba loco. Y tercero, si Jesús es quien dijo ser y quien demostró ser, no hay nada más importante para nosotros como conocerle, acercarnos a Él y tener una relación. Porque Jesús no solo dijo, sino que demostró ser el Hijo de Dios, el único que puede darnos salvación. En serio, hermano, nuestra vida, y consideremos, reflexionemos y agradecemos
agradezcamos a Dios por su Hijo Jesús. Porque siendo como somos, porque siendo lo que somos, vino a buscarnos. Si usted tiene problemas de tristeza, de depresión, de aflicción, Jesús le ama. Si usted conoce al Señor, pero ha llevado su vida cristiana con apatía, con frialdad, Jesús espera que no le demos vinagre. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Y Él vino a buscarnos. ¿Se da cuenta del amor de Dios? Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Hable de su corazón al corazón de Dios. Si usted necesita pedirle perdón, hágalo. Si usted necesita, hermanos, regresar a los brazos del Señor, hágalo. Si usted necesita llorar en el hombro del Señor, en esta oración, hágalo. Si usted necesita admitir que necesita a Dios, vamos a orar. Le voy a dar, hermano, un breve tiempo para que su corazón hable al corazón de Dios. Lo necesitamos. Y después daremos gracias a Dios. Padre amado, reconocemos, Señor, tu grandeza y tu perfección. Y entendemos que tu plan, Señor, también era perfecto. No hubo falla, no hubo error. Tu plan, Señor, tenía un objetivo: rescatarnos. Y aquí estamos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque aún siendo lo que somos y siendo como somos, estuviste dispuesto a venir a buscarnos. Y cuando nos encontraste, Señor, te diste cuenta de nuestra necesidad y estuviste dispuesto a estar en esa cruz y no te bajaste. Oraste por nosotros, pediste por nosotros y nos acercaste a Dios. Gracias, Espíritu Santo, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, entendible a nuestros oídos. Comprendemos tu trabajo, tu esfuerzo. Y damos gracias por permanecer a nuestro lado. Gracias, Señor, por la victoria obtenida por ti en la cruz del Calvario. Gracias. Señor, no somos dignos ni siquiera de mencionar tu nombre, y aún así veniste a salvarnos, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Comprendemos hoy lo que significó para ti la salvación. El precio más caro que se ha pagado en la historia fue nuestra salvación. Porque costó la sangre de tu Hijo, Señor. Gracias por amarnos así. Gracias, Señor. Te pedimos a ti, que produces tanto el querer como el hacer, que nuestra vida sea usada conforme a tu voluntad. Y que de nuestro corazón tengamos la necesidad, el hambre de obedecer, de creer, de actuar en base, en forma, Señor, en que tú seas siempre. Porque si hay alguien digno de ser glorificado, es tú, Señor. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, Padre. Y el sacrificio en la cruz da razones suficientes para entenderlo. A ti la gloria, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, mi Dios.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, confiamos en Dios, en que este tiempo ha sido de bendición para usted, tanto para nosotros. Y queremos invitarle, recordarle nuevamente que el domingo a las 7 de la mañana tendremos un tiempo también de predicación con un énfasis especial: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que marca la diferencia y nos da el fundamento de ser sus seguidores. A las 7 de la mañana esto implica que usted ponga su despertador, se bañe, se ponga listo, hermano, hermana, y a las 7 nos volvemos a encontrar por aquí. Tenemos mucho que agradecer a Dios y muchas razones por las cuales alabarlo. La resurrección lo es todo para nosotros. Hermano, deseamos que Dios le bendiga, que tenga usted una bendecida tarde. No se olvide, cuídese, tenga precauciones al salir, no deje de orar, por favor, ni de lavarse las manos. Les amamos, que Dios les bendiga.